clase online con la comunidad de Oros. El día de hoy tenemos unos productos bien especiales, más que productos son como unos ayudantes de la panadería, que son los prefermentos. Siempre tenemos en todas nuestras formulaciones, o en casi todas, tenemos siempre prefermentos incluidos en esas formulaciones, y hoy le dedicamos un capítulo especial a la elaboración de este tipo de producto tan importante que es para la panadería. Esos productos están dentro del segmento prefermentos, y dentro de ese segmento hay diferentes tipos de ellos, como lo es la viga, como lo es la esponja y el pulis. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, cómo se prepara, para qué sirve cada uno de ellos, por qué la diferencia entre ellos y cuál es la importancia de usarlos en los productos de panadería. Entonces vamos a tener la explicación de cada uno de ellos, y vamos a ver cómo se usan y cuál es como ese comportamiento que tiene cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, partiendo de la viga, podemos enfatizar en que es un producto que tiene los mismos ingredientes, ¿cierto? Tiene harina, agua y levadura, los tres, pero lo que los diferencia a ellos son las cantidades de agua que se utilicen en la formulación. ¿Listo? Un prefermento llamado viga es un prefermento duro, es un prefermento que solamente tiene el 50% de agua, entre el 40 y el 50% de agua. Es un prefermento más bien arenoso, seco, duro. ¿Y cómo se prepara? Es muy sencillo, ¿cierto? Es, digamos, la forma más fácil de hacerlo es a mano, si es una pequeña cantidad. Si vamos a hacer un lote grande, pues ya tendremos que usar una amasadora, una batidora. Pero lo importante es que no se requiere tanto amasado o tanto amasijo en ninguno de los prefermentos. No es necesario desarrollar gluten, no es necesario darle tanto tiempo de amasado, pero sí muy importante que se integren los tres componentes, el agua, la harina y la levadura, para permitir que empiece a trabajar la levadura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con una viga? Con una viga nosotros hacemos productos rústicos. Lo utilizamos en una masa que requiera fuerza, mucha fuerza. Cuando utilizamos una harina con mucha debilidad, entonces allí es la ocasión especial para utilizar este tipo de prefermentos. ¿Listo? En panes rústicos o en panes que requieran imprimirle mucha fuerza a la masa. ¿Listo? Los aspectos de esos panes suelen ser desgarrados o en algún caso con mucho volumen. ¿Listo? Y eso lo ganamos por, digamos, la acidez que se gana en este tipo de prefermentos. Este prefermento, al ser duro, va a requerir, digamos, un tiempo más para que tenga la acidez y tenga el pH adecuado para colocarlo en las formulaciones. Entonces, la viga, vamos a correr eso un poco. Vamos a iniciar con este. El proceso sería harina, agua y levadura. ¿Cuál es la otra diferencia frente a una masa tradicional o hecha directamente? Que este prefermento él va a trabajar solo, es decir, yo coloco los tres componentes y lo puedo dejar toda la noche fermentando. Digamos que el tiempo óptimo para que un prefermento esté, pues sería alrededor de 4 horas cuando lo hago aceleradamente. Pero si yo quiero un prefermento bien madurado, que tenga unas condiciones especiales, voy a trasladarlo de 12 a 18 horas. Más o menos ese es como el tiempo estimado. Esos tres prefermentos tienen alrededor de 20 horas en este momento. ¿Listo? Y ahorita vamos a mirar la diferencia entre la masa que voy a hacer y el que ya tiene esas 20 horas de fermentación. ¿Listo? Entonces tenemos harina, agua y levadura. Para esta viga vamos a utilizar 100% harina, 50% agua y solamente el 0.5% de levadura, 0.5%. Podemos hacer lo siguiente. Como es tan poquita levadura, yo la puedo hidratar en el agua. ¿Con qué objetivo? Con que ella se homogeneice de una forma más fácil, para que se integre más fácil en toda la masa. ¿Listo? Algunas levaduras se disuelven más rápido, otras se demoran un poco más, pero la idea es que podamos hidratarla para que ella ingrese más fácil a la masa.
y listo. Vamos a colocarlo y vamos a mezclar con una espátula. Como les indico, esto simplemente son 3 ingredientes que vamos a mezclar, pero los resultados que nos dan esos prefermentos, pues digamos que no lo suple cualquier ingrediente, como lo es el pH, ¿cierto? Estas masas alcanzan un pH de 4.5, de 4.2, y eso va a permitir que mi masa de mi formulación pues tenga una mejor madurez de gluten y tenga una resistencia más alta, que el sabor del pan sea mejor y que la conservación del pan también sea mejor. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, es un prefermento seco, ¿sí? Es un prefermento seco. De aquí yo lo puedo, digamos, sacar y lo puedo terminar a mano, si es posible. Si tengo una amasadora, pues lo puedo hacer amasadora también, pero simplemente que se integre. De hecho, la viga suele quedar con trazas de harina sin incorporar en la masa y está muy bien. Esa sería como, digamos, la forma correcta de hacerlo. Siempre va a quedar así, siempre va a quedar con trazas de harina sin incorporar por su bajo contenido de agua. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener este prefermento. Podemos sacarlo y podemos darle un poquito de amasijo aquí en la mesa, simplemente para integrar la harina y listo. Entonces, como les digo, ¿qué ocurre durante estas 20 horas de fermentación? Vamos a tener una actividad enzimática muy alta, ¿sí? Vamos a tener liberaciones de enzimas, vamos a tener desdoblamiento de almidones y vamos a generar un pH y una acidez adecuada. El pH desciende y la acidez aumenta. Esas es como las condiciones de los prefermentos. Y listo, ese sería el primer prefermento, que es la viga. ¿Listo? Entonces, lo que yo quiero que observen ustedes es que en ese recipiente, por ejemplo, esto mismo hice hace 20 horas, ¿sí? Y como ustedes pueden observar, después de 20 horas, el prefermento pues adquirió este volumen y adquirió esta textura. ¿Sí? Si logran observar, se le ven alveolos, se le ven esos orificios, y eso es como el gas o el CO2 retenido dentro de la masa. Seguramente esta viga va a tener un pH mucho más bajo que este que acabo de hacer, por la fermentación alcohólica que genera la levadura en esas condiciones. ¿Listo? Entonces, muy fácil de preparar la viga. Ese es el primer prefermento, como les indico. Es especial para hacer panes rústicos o para imprimir mucha fuerza en una formulación, o cuando tengo una harina con debilidad. Entonces lo que hago es colocar una viga y esa es la elección correcta. ¿Listo? Utilizar viga para ese tipo de productos. Bien, entonces, continuando, vamos a seguir con la esponja. ¿Listo? Esta esponja, por ejemplo, tiene el 60% de agua. Entonces aquí ya vamos viendo la diferencia en textura y en volumen de masa. Como ustedes pueden observar, este ya casi llena el recipiente. La textura de la masa cambia un poco más. Si pueden observar, los alveolos suelen ser un poco más medianos que los de la viga, ¿cierto? Hay más libertad de movimiento para las bacterias y para la levadura. Entonces se genera más acidez, un pH también un poco más bajo, y la masa sube mucho más rápido. ¿Listo? Especial para hacer panes de textura media. Se utiliza mucho, sobre todo en panes de molde, se utiliza mucho en la industria y también en los panes aliñados, panes digamos con alto contenido de grasa. Se utiliza mucho este producto. Entonces aquí tienes para escoger. Vamos a hacer este producto. Sería lo mismo. Vamos a utilizar harina, ¿cierto? Podemos iniciar acá. Vamos a hidratar la levadura en el agua. Lo mismo, 0.5%
y tiene las mismas 20 horas. ¿Listo? Hidratamos la levadura y la colocamos en la harina. Este prefermento sí va a ser mucho más fácil de mezclar aquí en este recipiente. Recuerden que este producto puede ser utilizado digamos, a diario. Usted después de que, digamos, haga su primer masa, va a ver que es muy fácil de elaborar, no requiere de muchísimo tiempo para prepararlo, pero los beneficios sí son muchos. Entonces es como organización del proceso de fabricación de panes, ¿cierto? Yo puedo hacer esta masa terminando mi turno, y cuando esté iniciando el turno al otro día, la masa va a estar lista. O sea que es simplemente cuestión de organizar. ¿Listo? Entonces vamos a ayudarle con la mano. En algunas empresas que se utiliza este tipo de prefermentos suelen reducir los conservantes por los beneficios que les acabo de nombrar. Al bajar el pH y subir la acidez, pues genera condiciones ideales en la masa para que no se genere el hongo de manera rápida. ¿Listo? Entonces esa es una de las muchas ventajas que tiene utilizar un prefermento en una formulación de pan. ¿Listo? Aquí, como ustedes pueden ver, es una masa un poco más suave, ¿sí? Más maleable, está un poco más hidratada, y esta sería nuestra esponja. Como les indico, no es necesario formar gluten, simplemente que todo se incorpore bien, que se hidrate bien la harina, y esto sería todo. ¿Listo? Esa sería nuestra esponja. Entonces vamos a llevarlo al recipiente, y como en el otro proceso les quería mostrar, ¿sí?, dónde inició la masa y dónde terminó. ¿Sí? Como pueden ustedes observar, esta es la diferencia. O sea, aquí se puede observar la fermentación que tuvo esta masa, y seguramente si medimos el pH va a tener alrededor de 4.5, 4.2, y esa sería una condición ideal para utilizar. ¿Listo? También la textura, también el olor, también dice mucho, ¿sí? Si yo huelo este prefermento, me dice que está listo para usar, huele agradable, ¿sí? Y se puede observar también al tocar la masa, al palparla, ¿sí? También puedo determinar que ya tiene una fermentación adecuada. ¿Listo? Esta sería la esponja, ideal para productos de textura media, panes aliñados, panes industrializados, también se puede utilizar. ¿Listo? Y vamos a continuar con el último prefermento del segmento de prefermentos, que sería el Polish. El Polish es un producto mucho más líquido, ¿cierto? Este tiene el 100% de agua y también tiene el 0.5 de levadura. Tiene las mismas 20 horas de fermentación, y estas serían las condiciones de la masa. Como pueden observar, los alveolos, la miga que se alcanza a apreciar de este prefermento es menor. Entonces, eso quiere decir que a menor cantidad de agua hay mucha más fermentación, más actividad enzimática, y las burbujas o los alveolos que se forman son más pequeños, ¿cierto? Listo, hay más actividad aquí. Entonces vamos a preparar este prefermento de origen polaco, y vamos a llevarlo acá. Vamos a poner la levadura en el agua, vamos a hidratarla un poco, y vamos a hacer nuestra mezcla. ¿Para qué es especial este tipo de prefermentos? Vamos a utilizarlo en panes planos, ¿sí? En panes como el ciabatta, ¿sí? Como panes europeos, masas laminadas también, que tengan levadura, o masas en donde yo requiera una mayor extensibilidad. ¿Listo? Entonces esta masa va a tener una cantidad de enzimas, proteasas más alta, y va a tener esa tendencia a que la masa sea más relajada y se estire mucho más fácil. ¿Listo? Entonces vamos a hidratar aquí.
Bueno, otra observación es que una vez se prepare este prefermento para todos en general, con esta cantidad de levadura para esta fórmula, lo vamos a dejar de 3 a 4 horas a temperatura ambiente y luego lo vamos a trasladar al refrigerador. Lo vamos a dejar en la nevera las otras 16 horas aproximadamente hasta completar 20 horas de fermentación. ¿Listo? Esa es mucho más fácil de manipular aquí en el bol. ¿Listo? Esta ya no la puedo manejar a mano porque es un prefermento mucho más líquido. ¿Listo? Y aquí tendríamos nuestro Polish. ¿Sí? Digamos que eso es una cultura muy europea, el uso de los prefermentos, porque ellos ya hace mucho tiempo pues, descubrieron los beneficios que tienen este tipo de masas, o de premasas que le llaman, y pues digamos que la idea es poder nosotros también enseñarles a ustedes todos los beneficios de estos productos para que puedan mejorar sus procesos, para que mejoren sus productos, porque otro de los beneficios que tienen los prefermentos es de mejorar el sabor del pan. ¿Listo? Entonces vamos a llevarlo al recipiente y ya vamos a ver también la evolución que tuvo este producto. Ok, entonces como pueden ustedes observar, el producto inició aquí en este punto, ¿sí? Y miren toda la evolución que tuvo, prácticamente llenó el recipiente. Y también digamos, prefermento va a tener un aroma muy particular. Cada uno de ellos tiene un aroma en particular por la cantidad de agua y el tiempo de fermentación que tuvo. Pero básicamente es por el líquido, ¿listo? Recuerden que los prefermentos se clasifican por su uso y se clasifican por la cantidad de agua que tiene, ¿listo? Y vamos a tener aquí. Esos serían los 3 productos que les queríamos presentar el día de hoy y espero de verdad que lo pongan en práctica. Recuerden que nosotros siempre vamos a inculcar y vamos a insistir en el uso de los prefermentos por todos los beneficios que ya hemos nombrado anteriormente, y queremos tener este capítulo especial para explicarles a fondo los beneficios de ellos y la clasificación de ellos y en qué productos los podemos usar. Entonces esperamos que los puedan utilizar, que pongan en práctica este conocimiento y que siempre lo incluyan en sus formulaciones y que puedan observar ustedes mismos los beneficios que tienen los prefermentos. De antemano, muchas gracias. Espero también que nos puedan acompañar en las redes sociales. Recuerden que los videos están en los canales de YouTube, también por Instagram. Y muchas gracias por todo.